Hola chicos, el día de hoy eh, voy a enseñarles un poco de multiplicación y división de monomios y la forma en la que podemos resolver estos ejercicios. Entonces empezaremos primero con la multiplicación, en la cual vamos a hacer una serie de ejemplos para que ustedes puedan entender de gran manera este tema. Entonces empezaremos con el primer ejemplo, el cual dice que es 4x3 por 7x5. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar primero los coeficientes numéricos, que son el 4 por el 7. Y en el caso de las variables, coloco una sola variable, debido a que es la misma, y sumo los exponentes, que son 3 más 5. Simplificando, yo puedo decir que 4 por 7 es 28, x y 3 más 5 son 8. Y esa es la respuesta final. Veamos el ejemplo B, que es menos 5 AB2 por 2A2B. Entonces hacemos lo mismo y multiplicamos los coeficientes numéricos. Le digo que es menos 5 por 2. Coloco la base A y comienzo a sumar los exponentes de esta base. Pero si vemos, en la primera no hay nada, entonces yo debo colocar un imaginario. Entonces yo digo que es 1 más 2. Luego coloco la B y hago lo mismo, pero con la B. Pero en esa B que no trae nada, coloco un 1 y digo que es 2 más 1. Simplificamos. 5 por menos 2 es menos 10. La A la conservo y sumo los exponentes, que eso da 3. Coloco la B y la suma de los exponentes es 3. Y ese es el resultado que nos da. Vamos con el ejemplo 4. Bueno, ejemplo 3, perdón. Que es menos 3m2 por menos n al cuadrado por menos 4m. Entonces aquí multiplicamos los coeficientes numéricos, que son menos 3 por menos 1, debido a que aquí hay un imaginario, por menos 4. Coloco la m, comienzo a sumar los exponentes, que es el 2, aquí hay un imaginario, entonces el 2 más 1. Y en el caso de la n no trae nada, por lo tanto queda como 2. Esta multiplicación me genera menos 12 m a la 3 y este n a la 2 se conserva. Y ese sería el resultado final. Y el último ejemplo, que es una operación fraccionaria, que es 2 tercios x3 y2 por 9 cuartos x y3 z por z. Y hacemos lo mismo, multiplicamos los coeficientes numéricos, que son 2 tercios por 9 cuartos. Coloco x y comienzo a sumar todos los exponentes de la x, que serían 3 y 1. Luego coloco la y, que serían 2 más 3. Y luego por último colocamos la z, que es 1 y 1. Simplificamos, que esto nos da 3 medios. La x quedaría como con 4. La y sería y a la 5 y con z es z a la 2. Y eso sería ya el resultado. Básicamente lo que hay que hacer es aplicar la propiedad de potencias, que dice que cuando dos potencias iguales se multiplican, sus exponentes se suman. Y cuando una variable
no trae nada como exponente, se sabe que va un 1 imaginario para que tomen eso en cuenta. Ahora veremos algunos ejemplos de la división de monomios, que básicamente es lo mismo que hicimos en el caso anterior. La única diferencia está en que aquí se dividen los números y las potencias se dividen, es decir, los exponentes se restan. Veamos algunos ejemplos para que eso pueda quedar más claro. Veamos el ejemplo 1, que dice que es 24x5 dividido entre 6x2. Entonces hacemos la división de los números, que es 24 dividido entre 6x. Conservo el primer exponente de la x y resto el que está dividiendo, que es 2. Y 24 dividido entre 6 genera 4 y la x daría 3. Y ese sería el resultado, 4x3. En el ejemplo 2 es menos 25 a b a la 2 dividido entre 15 a b. Hacemos lo mismo, ponemos 25 a b 2, colocamos el 15 a b, pero para hacer más sencillo esto vamos a hacer una sola expresión, diciendo que es menos 25 a b a la 2 sobre 15 a b. Y vamos a comenzar a simplificar. Menos 25 sobre 15 nos da como resultado menos 5 tercios. En el caso cuando una variable sea la misma y se esté dividiendo, estas bases se van a cancelar. Y en el caso de la b sería 2 menos 1, que simplificado se quedaría como menos 5 tercios b a la 1. Entonces, lo que quiero decir con esta cancelación de la base A es que si ustedes tienen dos bases iguales, se sabe que por propiedades aritméticas va a quedar de forma automática un 1. Entonces, si yo tengo 2A dividido entre 2A, esto va a ser de forma automática 1 debido a que son las mismas expresiones y que se pueden cancelar de forma inmediata. Veamos el ejemplo 3. Bueno, básicamente el ejemplo 3 es una división de fracciones, pero la misma lógica, aplicar la propiedad de división de potencia, la cual dice que los exponentes se restan. Y si alguna potencia es igual dividiéndose, se cancela, como lo que dije en el punto anterior. Entonces, la actividad 1 consiste en aplicar acá las propiedades de potencias, de multiplicación y división. Como les comentaba, en la actividad 1 hay que aplicar las propiedades de multiplicación y división de potencias, y vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, el primero, decimos que 5 por 7 son 35, pero aquí las potencias se están multiplicando, por lo tanto sumo exponentes, que sería 3 más 5, que eso es 8. Y en el caso de la división, veamos el caso del 30. Entonces hacemos 3 sobre 9, que eso da un tercio. Entonces sería x3 menos 2, y1 menos 3. Esto es un tercio x1, y a la menos 2, pero cuando una potencia tiene un exponente negativo cambia de posición. Eso quedaría como un tercio x, pero este y a la 2 pasa abajo, pero ya el exponente cambia de signo. Es decir, aquí hay un cambio de posición.
y quedaría de esa forma. Básicamente esa regla lo que dice lo siguiente: si usted tiene un numerito con un exponente negativo, debes de darle vuelta, y se sabe que por definición matemática un imaginario, entonces cambiamos y ya ese exponente cambia a positivo. Ahora vamos con tres conceptos más, los cuales son el de binomio, que este es la unión de dos monomios. Entonces podemos ver que aquí hay dos monomios, que por ejemplo el caso A, que este es 1 y este es otro, en el caso B también, en el caso C también. Entonces, en el caso del binomio, debe venir un solo signo de operación, ya sea suma o resta, pero debe aparecer solo una única vez, porque este permite que haga la separación de los dos monomios. Por ejemplo, acá en el A solo hay un signo de operación igual en los demás. En el caso del trinomio, eh, son tres expresiones, o sea, tres monomios, pero acá deben venir dos signos de operación, es decir, ya sea suma o resta. Por ejemplo, en este A hay dos signos de operación, que es un menos y un más. Pero en el caso del B, los signos siempre deben de ser después del número, por lo cual es importante contar los monomios que hay. Por ejemplo, este es un monomio, este es otro monomio y este es otro. Por lo tanto, este es un trinomio. Pero los signos que se cuentan son los que están después de las expresiones. Y un polinomio es cuando hay cuatro o más monomios. Pero aquí van a haber tres signos de más o menos. Entonces, en el ejemplo A vemos que hay 1, 2, 3, 4, pero hay tres signos de operación. Y en todos los casos anteriores, aquí pueden aparecer 4, 5, 6 o 7 monomios. Entonces, en la actividad 2, lo que hay que hacer es identificar si es un binomio, trinomio o polinomio. En el caso del 1, podemos ver que hay 1, 2 expresiones, por lo tanto es un binomio. En el caso del 14, vemos que hay 1, 2, 3, 4, entonces eso es un polinomio. En el caso del 15, vemos que es solo una expresión algebraica, entonces se llama un monomio. Y en el caso del 22, vemos que hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, es un trinomio. Entonces, en esta actividad, lo que deben de hacer es simplemente identificar las expresiones.